Sí, sí, yo sé cómo es cuando entras a tu hogar y en lugar de sentir paz, hay un peso que no puedes explicar. He sentido en mi propio espíritu ese susurro inquietante que no viene de Dios. Y te pregunto, ¿alguna vez has notado que después de orar en vez de alivio, lo que viene es una tormenta, ansiedad, discusiones, noches sin descanso, una opresión que no se ve, pero que se siente? Oh, querido mío, no es una ilusión, es espiritual. Es una batalla por tu casa, por tu santuario, por el lugar donde deberías estar más cerca del Espíritu Santo. Hoy vengo a decirte que no estás solo. Existen llaves divinas, 5 salmos que no son meras poesías, sino espadas en las manos de los que creen. Son promesas vivas que limpian el aire, sacuden las tinieblas y hacen temblar el infierno mismo cuando son proclamadas con fe, y están ahí esperando por alguien que se levante y diga: yo creo, yo hablo, yo tomo autoridad en el nombre de Jesús. Oh, ¿cuántos no entienden esto? Guardan silencio en sus hogares y no saben que el silencio puede ser tan destructivo como el pecado escondido, porque cuando no se proclama la palabra, el enemigo susurra más fuerte. Y si tu casa no está llena de escritura viva, se convierte en tierra abierta sin defensa, donde el enemigo se acomoda. Él no tiene que gritar, solo necesita que tú no hables. Pero hoy, todo puede cambiar. Hoy el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos. Lo que se dice dentro de tu casa determina quién reina allí. Tus palabras no son pequeñas. En tu boca hay poder. No fuiste llamado a leer la palabra solamente, sino a proclamarla, a levantarla como estandarte sobre tu casa. Cuando un padre declara bendición sobre sus hijos, los cubre con muros invisibles que el infierno no puede tocar. Cuando una madre ora en voz alta, con las escrituras en sus labios, convoca ejércitos de ángeles a su favor. Cuando alguien decide hablar verdad en medio del dolor o la oscuridad, pierde su fuerza. Eso es lo que estás a punto de vivir. Esto que estás escuchando no es un mensaje más. Eso es un llamado divino para los valientes, para los que están dispuestos a pelear con armas celestiales por la paz de su hogar. Vas a recibir estos 5 salmos. Vas a saber cuándo y cómo usarlos, y comprenderás por qué el enemigo ha querido alejarte de la palabra. Porque cuando tú hablas la verdad de Dios, Él ya no puede manipular tu atmósfera. Antes de comenzar, quiero que actives esta palabra con fe. Escribe en los comentarios: Dios habla en mi casa. Escríbelo con convicción. No lo hagas solo por ti, hazlo por los tuyos, por quienes aún no han despertado. Dale me gusta a este video, porque con ese pequeño acto ayudas a que esta verdad alcance a más almas que están librando sus batallas en silencio. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Este lugar, este canal, es un altar donde muchos hijos de Dios vienen a ser fortalecidos. Y tú también eres parte de esta familia. Y permíteme decirte algo más. El 5º salmo que hoy voy a revelarte tiene una unción especial. Tiene el poder para romper ciclos oscuros que han afectado tu hogar por años. Puede ser la llave que abra la puerta a la paz que has estado buscando, a la sanidad por la que has clamado, a esa respuesta que creías que nunca llegaría. Así que no te vayas. Quédate hasta el final. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Es parte de un mover divino que está por activarse dentro de ti y en el mundo espiritual que te rodea. Ahora respira hondo. Ponte quieto delante de su presencia.
porque lo que vas a recibir puede transformar para siempre la historia espiritual de tu hogar. Vamos a comenzar. Cada vez que abro mis labios, soy consciente de que cada palabra pronunciada puede tocar el corazón de Dios o abrir la puerta al adversario. Todo lo que hacemos, cada gesto, cada pensamiento que nutrimos dentro de nuestro hogar, crea una atmósfera, y esa atmósfera o se convierte en un altar donde el Espíritu Santo se siente bienvenido o se transforma en un espacio donde el enemigo encuentra acceso. Hay hogares donde uno entra y siente la paz del cielo abrazando cada rincón, y hay otros donde sin saber por qué se percibe una tristeza profunda, una pesadez espiritual. Oh, sí es real. Por eso Jesús nos enseñó a cerrar la puerta, no solo la física, sino esa puerta interior, la del alma. Cerrar el paso al ruido, a la distracción, al caos exterior, y abrir un lugar íntimo sagrado donde su presencia pueda habitar. Para mí, ese espacio sagrado no es solo el lugar donde uno reposa al final del día. No. Es donde se libra la batalla espiritual, donde se firman pactos eternos, donde las cadenas caen al suelo y donde los muros del infierno no pueden avanzar. El enemigo lo sabe. Él sabe que una familia que ora unida es una familia envuelta en una cobertura divina. Él tiembla ante un matrimonio que proclama la palabra de Dios en voz alta dentro de su casa. Por eso trata de atacar el ambiente. Usa el cansancio del día, las discusiones pequeñas, la presión financiera. Busca sembrar división, porque mientras hay quejas, no hay oración. Mientras hay discusiones, no hay proclamación. Y cuando el ambiente se llena de silencio espiritual, Él aprovecha para avanzar. Pero hoy tú has recibido una revelación. Y una revelación del cielo siempre exige una respuesta. Es tiempo, escúchame, es tiempo de declarar tu hogar como territorio del reino de Dios. Es hora de cerrar de una vez por todas esas puertas invisibles que han dejado entrar al enemigo. Dios soñó tu casa como un lugar de su gloria, un santuario donde su presencia mora. Tal vez te has esmerado en limpiar, ordenar y decorar tu casa por fuera, pero la has limpiado en lo espiritual. Has consagrado cada rincón, cada habitación. Has hablado vida en voz alta en tu sala. Has dejado que la voz de Dios resuene más fuerte que la televisión. Todo lo que tú permites en tu casa, lo estás dejando entrar en tu espíritu. Y todo lo que aceptas en tu espíritu, tarde o temprano se manifiesta en tu hogar. No se trata de exagerar, no es fanatismo, es tener entendimiento espiritual. Tu casa no es solo un techo, es tu primer altar, es el lugar donde tus hijos ven tu ejemplo de fe, donde tu pareja aprende cómo se camina con Dios, donde cada día tú decides quién reina en tu atmósfera. Y si hoy tú decides sellarla, consagrarla, protegerla, te aseguro que el enemigo tendrá que retroceder, que los muros espirituales comenzarán a levantarse y el ambiente cambiará. No porque todo sea perfecto, sino porque tú has determinado que tu casa será un lugar de adoración, no de opresión. Si esto ha resonado contigo, si algo dentro de ti dice que tu casa necesita esta transformación, entonces abre bien tu corazón, porque lo que viene a continuación es el comienzo de algo nuevo. El primer salmo que rompe la influencia del mal en tu hogar está a punto de activarse. Ahora que sabes que tu hogar no es simplemente físico, sino profundamente espiritual,
Es momento de edificarlo con el material más poderoso que existe, la palabra de Dios. Y entre todos los textos sagrados que generación tras generación han servido de escudo de refugio y de declaración en medio de la batalla, hay uno que permanece firme como una torre inconmovible. El Salmo 91. El primer salmo que destruye demonios en tu casa es este: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1-2. Esto no es una simple frase para decir antes de dormir, es una proclamación de gobierno espiritual. Cada palabra contenida en este salmo es como un muro de fuego divino rodeando tu casa. Cuando lo declaras, no estás haciendo poesía, estás activando el escudo del cielo. No es solo consuelo para el alma, es protección real para tu entorno. Y nota cómo comienza el que habita. No dice el que visita, no dice el que se acerca de vez en cuando. Habitar es establecerse, es convertir la presencia de Dios en tu morada permanente. Cuando tú eliges vivir bajo su abrigo, sellas un pacto eterno que hace de tu casa un lugar intocable por el enemigo. Pero hay algo aún más profundo. El versículo 2 cambia el tono. Diré yo a Jehová. Es decir, no basta con creerlo. Hay que decirlo. El poder se desata cuando abres tu boca. Hay quienes tienen una Biblia abierta en la sala con este salmo esperando protección. Pero una Biblia abierta sin fe activa no cambia nada. Lo que transforma la atmósfera es una voz que proclama con autoridad: Jehová es mi castillo, Él es mi refugio, en Él confío. Cada mañana, al despertar, levanto mi voz y declaro esta palabra sobre mi hogar. No hay mejor manera de comenzar el día que dejando que las paredes de mi casa escuchen esta verdad, que mis hijos la reciban en su espíritu, que mi alma sea fortalecida por ella. Cuando el ambiente se torna pesado, cuando el temor o la enfermedad intentan entrar, yo no me quedo callada. Lo digo en voz alta, con la convicción de quien conoce al Dios que habita en lo alto. Porque cada vez que pronuncio esta palabra, estoy recordándole al mundo invisible que mi refugio está bajo la sombra del Omnipotente. He aprendido que cuando este salmo se ora dentro de un hogar, las tinieblas retroceden. El enemigo no puede resistirlo. Él lo oye y sabe que en ese lugar no hay rendijas por donde entrar. Este pasaje proclama esperanza, protección y cobertura divina. Afirma que estoy rodeada por el Dios que nunca falla. En mi casa no gobierna el miedo, ni la ansiedad, ni la oscuridad. Aquí reina el Altísimo, el Omnipotente, aquel en quien confío sin reservas. A veces lo espiritual se cuela en lo cotidiano, lo he visto. Una palabra dicha de más, un sueño que se interrumpe noche tras noche, un peso en el ambiente que nadie logra explicar. Lo que parece pequeño puede ser una grieta. Y cuando yo hablo este salmo, estoy cerrando esas grietas, estoy declarando con toda mi alma que esta casa tiene un dueño, y no es el caos, no es el desorden, es el Señor. Por eso he hecho del Salmo 91 una disciplina de vida. Lo recito en cada habitación antes de acostarme. Lo escribo y lo coloco donde mis ojos puedan verlo, en la entrada, en la cocina, en el cuarto de los niños. No por hábito ni por superstición,
sino como un acto intencional de levantar muros de palabra viva. Porque este salmo habla de protección contra enfermedades, plagas, ataques ocultos. Y no es casualidad que Dios haya dejado esta promesa para mí, para mi familia. Él sabía que vendrían días en que necesitaríamos refugio, y ese refugio no es de ladrillos, es su sombra, su abrigo, y yo tengo acceso a Él por la fe. Por eso, lo repito con absoluta certeza, mi casa está bajo la sombra del Omnipotente. Nada me tocará que Él no haya permitido, y lo que Él permita lo convertirá en bien. Nunca lo olvides, no es suficiente con leerlo, no basta con dejar la Biblia abierta. El poder se activa cuando lo hablas, cuando lo proclamas, cuando lo decretas con tu boca cada día. Porque cuando tú declaras este salmo, tu casa deja de ser un espacio común y se transforma en un territorio del reino. Y si esto es lo que un solo salmo puede hacer, imagina lo que está por venir. Lo que estoy a punto de revelarte elevará aún más tu sensibilidad espiritual. El siguiente pasaje que vamos a declarar no pertenece al libro de los Salmos, pero porta la misma autoridad. Se trata de Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta no es una sugerencia, es una instrucción directa del cielo. Dios no me llamó a esconderme, sino a vestirme con propósito, porque el enemigo no siempre golpea con fuerza, a veces se cuela disfrazado de rutina, de fatiga, de distracción, de frialdad espiritual. Las acechanzas del diablo no siempre hacen ruido. Muchas veces llegan como pensamientos turbios, como desánimo sutil, como emociones fuera de control. Por eso debo vestirme cada mañana, no solo en tiempos difíciles. Así como no salgo de casa sin vestirme físicamente, tampoco puedo salir sin ponerme esta armadura celestial que no es solo para mí, sino también para mi hogar. ¿Y qué significa proclamar esta palabra sobre mi casa? Significa que cada mañana, antes de enfrentar el mundo, sello el ambiente con autoridad. Mientras preparo el desayuno, mientras los niños se alistan, hay una declaración que cubre cada rincón. Hoy nos vestimos con la armadura de Dios. Aquí no prosperará ninguna estrategia del enemigo. Esta casa está protegida por la fe testasté. Imagínalo conmigo, un hogar donde cada cuarto tiene un escudo invisible, donde las mentes están protegidas con el casco de la salvación, donde se oye la espada del Espíritu cada vez que se lee la palabra, donde el cinturón de la verdad abraza cada conversación, donde los pies están listos para caminar en paz, incluso en medio del caos. No es una imagen simbólica, es una realidad disponible. Esa puede ser tu casa si tomas esta palabra y la declaras con fe. Pablo no escribió esto como una inspiración bonita. Él estaba hablando a creyentes perseguidos, confundidos, rodeados de tinieblas. Les dijo que no peleen en su fuerza, sino que se vistan no con una parte, sino con toda la armadura. Y así lo hago yo, así protejo mi hogar, así enfrento cada día. El enemigo no necesita una puerta abierta de par en par, basta con una rendija, un pequeño descuido y allí se cuela. Lo he visto tantas veces. Cuando falta la palabra, él susurra. Cuando no hay verdad, él planta mentiras. Pero, cuando uno se pone de pie y declara la autoridad de Efesios 6:11 sobre su casa. El infierno lo reconoce, no por la fuerza humana, sino porque esa voz lleva el sello de un hijo de Dios
revestido con la armadura celestial. En el mundo espiritual, esa armadura se ve, se percibe, y el enemigo la respeta. Hazlo parte de tu rutina, querido. Antes de salir, antes de cerrar los ojos por la noche, extiende tus manos sobre las puertas de tu hogar y proclama: hoy nos vestimos con toda la armadura de Dios. Ninguna acechanza prosperará. Esta casa no pertenece al enemigo. Incluye a tu familia. Enséñales a tus hijos que no basta con pensar oraciones en silencio. Debemos hablar, proclamar, revestirnos. Diles que la lucha no es con carne ni sangre, sino con fuerzas invisibles que buscan entrar. Pero no podrán si esta casa brilla con la luz del Espíritu Santo. Y si acaso bajaste la guardia, si sientes que hay grietas en tu protección, no te castigues. No, solo vuelve a ponerte la armadura. Vuelve a declarar, porque las batallas no se pierden por los errores del ayer, sino por la falta de decisión de levantarse hoy. Y este día, este mismo instante, es tu oportunidad para volver a ponerte firme. Efesios 6:11 no es solo un texto bíblico, es estrategia divina, es un acto de defensa activa, es una declaración que transforma tu casa en una fortaleza celestial. Cada palabra que pronuncias en fe es como un ladrillo invisible que levanta muros impenetrables. No importa el tamaño de tu hogar ni cuántas personas viven contigo, lo que importa es quién reina en ese lugar. Cuando proclamas esa verdad con toda tu alma, estás diciendo con autoridad: aquí reina Cristo, aquí estamos armados, aquí no se excede terreno. ¿Sabes qué ocurre cuando haces esto? La paz permanece, la confusión se desvanece y la ansiedad pierde su poder. Donde hay autoridad espiritual, el enemigo no encuentra espacio. Así que levanta tu voz, deja que cada rincón de tu casa escuche. Proclama esta palabra hasta que las paredes mismas vibren con el eco del cielo, porque tu hogar fue diseñado para reflejar la gloria de Dios, no para ser blanco de tinieblas. Y si ya sientes un cambio en el ambiente, espera, hay más. El siguiente salmo no solo blindará tu casa, también te mostrará cómo derrotar al miedo, ese miedo que no golpea la puerta, sino que intenta deslizarse por la mente en silencio. Prepárate. La batalla continúa, pero tú no estás solo. Estás vestido, estás cubierto por promesas eternas. Y cuando una casa se reviste con la armadura del Altísimo, el ambiente espiritual se transforma profundamente. Sin embargo, hay fuerzas oscuras que se infiltran por senderos sutiles, emociones incontroladas, pensamientos que nadie confronta. El miedo no siempre ruge, a menudo llega como un murmullo. Por eso el tercer salmo que debes activar es este, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta palabra es una espada directa contra una de las armas favoritas del enemigo. El miedo no es inocente, es un espíritu. Y si es un espíritu, entonces debe ser confrontado con autoridad. He visto hogares donde el miedo se ha vuelto un huésped silencioso. Se esconde en la ansiedad, en padres preocupados, en madres que no pueden dormir, en niños que absorben el temor sin entender su origen. El miedo es tóxico, y cuando no lo enfrentas, se normaliza. Y lo que se normaliza, se fortalece. Pero cuando te levantas con la autoridad que Cristo te dio y proclamas esa palabra en tu hogar,
algo sucede. El ambiente espiritual se sacude porque le recuerdas al infierno y a tu propia alma que ese espíritu no fue enviado por Dios, no pertenece al diseño divino para tu familia, no tiene permiso para quedarse. Este versículo no solo confronta el miedo, libera 3 armas espirituales: poder para ejercer autoridad, amor para contrarrestar el hielo que deja el temor, y dominio propio para no reaccionar con carne, sino ser guiado por el Espíritu Santo. Haz de esta declaración un himno diario. Declara con firmeza: aquí no hay lugar para el miedo. Esta casa fue llamada a caminar en poder, en amor y en dominio propio. Escríbela, pégala en las paredes, enséñala. Que cada rincón de tu hogar se convierta en un eco de esta verdad. Si tus hijos sienten miedo por la noche, enséñales este versículo, que lo repitan antes de dormir. Si tu esposo o tu esposa ha estado bajo ansiedad, declárenlo juntos, porque esta no es solo una promesa, es la victoria que Dios ya te entregó. Cuando esos pensamientos que te atan comienzan a susurrar mentiras, yo llevo mi mano al pecho y proclamo con todo mi ser: el miedo no tiene autoridad sobre mí, porque quien gobierna mi vida es el Espíritu Santo. Oh, cómo huye esa sombra del temor cuando se encuentra con la luz de su verdad, porque la verdad, mi amado, es que tú no fuiste creado para ser víctima, no. Tú llevas dentro de ti el Espíritu del Dios Todopoderoso. Tu cuerpo es su templo, y donde Él habita no hay lugar para temblor ni para retroceso. Si su presencia está en tu interior, entonces tu hogar entero cae bajo su dominio divino. En esos días, cuando todo parece oscurecerse, me aferro con toda mi alma a esta palabra que se vuelve como ancla para el alma. Cuando las voces del mundo gritan confusión y caos, yo me levanto y respondo con la firme certeza de que no he sido llamada a vivir escondida, ni a retroceder, ni a escapar. He sido llamada a reinar con Cristo, y si Cristo vive en mí, entonces el miedo ya no tiene legalidad en mi atmósfera. Esto lo recuerdo con cada aliento. El miedo no se rompe con argumentos humanos, no se disuelve con fe activa, con palabras que se pronuncian con convicción. No basta con desear no tener miedo, hay que expulsarlo, hay que llenarse de lo que Dios ya ha dicho. Y Él dijo: yo no te di ese espíritu. Entonces, si Él no lo dio, tú no lo necesitas conservar. En mi casa, sobre mi puerta espiritual, he escrito con fuego el escudo de Keikego, Timoteo 1:7. Que cada vez que entres por tu hogar, esa verdad sea lo primero que tus ojos vean, que cuando la duda intente tocarte, tú declares: eso no es mío, no me pertenece. Y todo lo que no proviene de Dios debe salir. Cuando esta palabra se convierte en pan diario dentro del hogar, el ambiente comienza a respirar diferente. Las noches dejan de ser pesadas. Los pensamientos se limpian. La familia entera encuentra nuevamente su centro, porque donde reina la fe, el miedo no puede permanecer. El enemigo sabe esto. Sabe que cuando tú dudas, él encuentra espacio para avanzar. Por eso esta palabra se vuelve trinchera, se vuelve campana de alerta, se convierte en voz del cielo que grita: aquí no manda el temor, aquí reina el Espíritu del Dios vivo. Y si mientras escuchas esto, ya puedes sentir cómo la atmósfera de tu hogar empieza a cambiar, entonces prepárate. Porque el próximo salmo no solo te protegerá, sino que te activará para caminar
en una autoridad que el infierno no puede soportar. Te estoy hablando de autoridad real, del poder para pisar serpientes. El siguiente pasaje será como dinamita espiritual en tus manos, una herramienta que aplasta toda fuerza de las tinieblas. Hasta ahora hemos cubierto tu casa con promesas, hemos revestido tu interior con armadura celestial, hemos desalojado el miedo con la verdad que libera. Pero escucha esto, no has sido llamado solo a resistir, has sido llamado a conquistar, y es por eso que el próximo salmo que transforma tu hogar en territorio santo es Lucas 10:19. Mirad, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas no son palabras simbólicas, no son un deseo o esperanza, son un decreto de guerra pronunciado por la misma boca de Jesús. Él no dijo, te daré algún día. Él dijo, te he dado, lo que significa que ahora mismo, mientras estás en ese lugar donde me escuchas, el cielo ya te ha entregado poder, autoridad legal para declarar qué puede y qué no puede quedarse en tu casa, qué entra y qué sale, qué se acepta y qué se reprende. Pero escucha bien, esta autoridad no se piensa, se habla. Este es el secreto que muchos no entienden. La autoridad espiritual no se activa con pensamiento positivo, se activa con palabra hablada en el nombre de Jesús. Cuando te pones en medio de tu sala y proclamas con firmeza, en el nombre de Jesús, toda sombra, toda fuerza opuesta, fuera de mi casa, no estás repitiendo una fórmula. Estás ejerciendo tu derecho como heredero del reino. Estás decretando lo que ya fue establecido en el cielo. Y no necesitas pedirle permiso al enemigo para echarlo. No necesitas que las circunstancias se acomoden para declarar victoria. Tú ya tienes el poder y el infierno lo sabe. Solo espera que tú lo olvides. Contiene 2 imágenes que son dinamita para el alma, serpientes y escorpiones. Son todo lo oculto, lo venenoso, lo que hiere en silencio. ¿Cuántas veces ha sido tu hogar invadido por pensamientos no hablados que destruyen desde dentro? ¿Cuántas heridas no sanadas siguen respirando tristeza? ¿Cuántos ciclos que se repiten como cadenas? Todo eso es veneno espiritual. Y Jesús no te dijo que lo toleres, te dijo que lo pisotees. Tú tienes ese poder. Cuando proclamas estas palabras, es como si caminaras por tu casa con corona invisible, con cetro de justicia en la mano, declarando lo que ya está escrito en los libros celestiales. No esperes una señal, no esperes una emoción. Habla, declara, levántate en autoridad, porque tú no eres cualquier cosa. Tú eres hijo del Dios Altísimo. El enemigo está debajo de tus pies, y eso, querido mío, no es negociable. Hoy el Espíritu de Dios te ha despertado, y yo sé que tú no vas a volver a ser el mismo. No puedes, porque cuando el poder glorioso que levantó a Jesús de entre los muertos comienza a fluir dentro de ti, todo cambia. Y si ese poder está verdaderamente vivo en ti, y lo está, entonces no hay sombra ni rincón oscuro en tu casa que pueda resistir su luz. Te ruego que tomes a Lucas 10:19 y lo hagas tu declaración de cada día. Camina por tu casa, toma autoridad en el nombre de Jesús y proclama: yo tengo poder sobre toda fuerza del enemigo, nada me dañará. Esta casa está bajo la autoridad de mi Dios. Todo lo que no honra al Hijo debe irse. Este lugar
no le pertenece a las tinieblas, pertenece al reino de los cielos. Y no guardes esto solo para ti, enséñalo a los tuyos. Haz que tus hijos repitan esta verdad, porque cuando ellos la proclaman, el enemigo tiembla. Cuando una familia entera ora con identidad, con plena conciencia de lo que se les ha dado, los muros invisibles de protección se hacen más fuertes, porque esta autoridad no es humana, no viene de carne ni sangre, viene del cielo mismo. No consientas más la presencia del adversario en tu entorno. No le des lugar ni siquiera a sus susurros. Si sientes peso, si notas que hay habitaciones en tu hogar donde la paz no entra, levántate, decláralo. Toma tu posición como hija, como hijo del Altísimo. Hay algo que nunca debes olvidar. El enemigo no puede resistir una voz que habla desde su verdadera identidad. Cuando tú sabes quién eres y lo que el Señor te ha entregado, lo que sale de tus labios no es una simple opinión, es una orden en el mundo espiritual. Y recuerda, nada os dañará. Esa es la promesa. El Señor nunca dijo que no habría luchas, pero sí aseguró que la victoria ya fue dada, y tú solo necesitas caminar en ella. Así que hazlo. Camina con firmeza, habla sin temor, levanta tu voz con fe, porque tu casa será conocida como territorio de Dios. Un lugar donde no hay rastro de serpientes ni aguijones de escorpión, sino la paz del cielo. Un hogar donde no se escuchan los susurros del enemigo, sino las proclamaciones del Hijo viviente. Y si tú piensas que este nivel de autoridad es todo lo que hay, déjame decirte algo, aún hay más, una cobertura aún mayor. Un decreto que cierra toda brecha. Cuando activas Lucas 10:19, has abierto la puerta a un escudo sobrenatural. Pero hay otro paso, otro muro espiritual que no solo bloquea los ataques, sino que los cancela en su raíz. Ese escudo está en Isaías 24:17. Allí está escrito: ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ese versículo no es simplemente una promesa bonita, es un decreto celestial, una sentencia legal contra toda obra de las tinieblas. No dice que el enemigo no intentará, no. Dice que sus intentos no funcionarán. Puede tramar, puede lanzar sus dardos, pero su resultado está ya sellado, no tendrán éxito. ¿Y sabes qué significa eso para tu hogar? Significa que todo lo que el infierno diseñó con intención de herirte, se topará con un muro. Que no importa lo elaborado de los ataques contra tu mente, tus hijos, tu economía, tu salud, si tú te paras firme sobre esta palabra, serán frustrados. Pero no te equivoques, esta promesa no opera automáticamente. Debe ser hablada, activada, defendida. Dice: y condenarás toda lengua. Eso significa que no puedes callar. Tú debes responder, debes hablar en el mundo espiritual cuando algo se levante contra tu casa. ¿Cuántas veces has sentido que palabras malditas flotan en tu ambiente? Comentarios venenosos, críticas, susurros, lanzados en lo oculto para destruir. Palabras con la intención de herir puertas abiertas para la aflicción. Pero esta promesa te recuerda que tú tienes el derecho de condenar, de cerrar, de anular. Cuando tú declaras Isaías 54:17 sobre tu hogar,
Dibujas un círculo invisible alrededor. Estás diciéndole al infierno: puedes intentar, pero no puedes pasar. Estás firmando un pacto con el cielo, donde Dios mismo ha dicho que su salvación es tu escudo. Haz de esto parte de tu rutina espiritual. Párate en medio de tu sala y proclama: ninguna arma forjada contra esta casa prosperará. Mira hacia la habitación de tus hijos y di: toda lengua que se levante en juicio será condenada. Pon tus manos sobre la puerta principal y afirma con fe: este hogar está cubierto por la herencia de los siervos del Señor. No necesitas entender cómo el enemigo actúa para detenerlo. Solo necesitas declarar lo que Dios ya ha hablado. Y Dios dijo que ninguna arma triunfará. Él no dijo tal vez, no dijo con suerte, dijo con certeza: ninguna. Hay cosas que he visto repetirse en muchas vidas, enfermedades que pasan de una generación a otra, quiebras económicas que parecen perseguir a las familias, silencios llenos de tristeza, pensamientos de muerte, matrimonios quebrantados por la oscuridad, noches enteras sin poder dormir. He estado allí y sé que cuando una palabra se convierte en tu escudo, todo lo que fue lanzado desde las tinieblas no tiene poder. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque esa palabra no es una promesa. Cualquiera es tu herencia como hijo del Dios viviente. No se compra, no se negocia, no se gana por méritos. Se recibe porque fue dada por gracia. Y si tú, al igual que yo, has rendido tu vida al Señor, entonces esta promesa te pertenece, no como algo prestado, sino como un legado eterno que el cielo ha sellado con fuego. A veces he sentido el mismo clamor que tú. ¿Por qué? Si le pertenezco a Cristo, sigo siendo atacada. Pero el Señor me mostró algo. El enemigo puede levantar armas, sí, pero yo tengo el poder de declarar que no prosperarán. El ataque puede tocar ahí a mi puerta, pero la victoria se determina en mi posición. Si me callo, las flechas pueden herir. Pero si abro mi boca, si me levanto en autoridad, si condeno lo que se alza contra mí, entonces todo plan del infierno se derrumba antes de alcanzarme. Este versículo no es solo letra. Es una espada en la mano de un padre que llora por su hijo en oscuridad. Es abrigo para la esposa que lucha por su hogar. Es consuelo para la mente agotada. Es un grito de batalla para la casa que ha permitido demasiado silencio ante el mal. Yo te digo, levántate, decláralo. Escríbelo en la entrada de tu casa. Pégalo en la puerta de tu nevera. Que cada rincón lo escuche. Porque cuando tú sueltas esta palabra, no solo estás protegiendo tu hoy, estás trazando una línea espiritual que marcará tu mañana. Estás diciendo: aquí no reina el miedo, aquí reina la palabra. Aquí no peleamos en debilidad, peleamos con promesa. Y ahora que los 5 salmos que destrozan las tinieblas han sido proclamados en tu casa, llegó el momento de comprender algo que lo cambia todo. No basta con conocer estas promesas. Hay que habitarlas, hay que vestirlas, hay que hacerlas parte del aire que se respira, porque lo que hoy comenzaste no fue un evento aislado, fue el inicio de un estilo de vida. Lo que activaste necesita ser sostenido, y el Señor me recordó esta verdad en Levítico 6:13. Está escrito: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. No era un símbolo, era un mandato. El altar debía mantener la llama día y noche. Y aunque ya no tenemos tabernáculos de piedra,
Yo he entendido que mi hogar es ahora ese altar. Tu sala, tu cocina, tus habitaciones, todo lo que habitas debe estar encendido por su fuego. He visto muchas personas experimentar momentos de liberación, de gozo, de renovación, pero luego todo se enfría y he llorado con ellas. ¿Sabes por qué ocurre? Porque el fuego que no se alimenta se apaga. El fuego del Espíritu también necesita combustible. Necesita palabra, oración, alabanza, obediencia. Muchos hogares entran en temporadas de luz y luego regresan a la sombra. No porque Dios se haya ido, sino porque dejaron que el altar muriera. Dejaron de declarar. Dejaron de orar. Dejaron de instruir a sus hijos. Dejaron a Dios fuera del centro, y lo que era llama viva se volvió ceniza. Pero escucha, eso puede cambiar. No requiere complicaciones, solo requiere intención. Tu casa debe ser un altar vivo, no un campo de reacción donde solo oras cuando el mal te golpea. Debe ser un lugar encendido donde Dios habita todos los días. ¿Cómo hacerlo? Primero, establece tiempos de fuego. Así como comes o trabajas a una hora fija, así también debe haber momentos fijos para avivar el fuego. Puede ser una oración breve al despertar, un salmo leído al acostarte, una alabanza mientras cocinas. No importa cuánto importa que sea constante. Segundo, hazlo en familia. No cargues tú sola. Cuando todos participan, algo cambia. Que tus hijos declaren versículos, que tu esposo ponga alabanzas, que todos tengan una parte en mantener el altar encendido. Tercero, cuida lo que permites entrar. No puedes encender un altar y a la vez dejar abiertas las puertas al enemigo. Examina lo que ves, lo que escuchas, con quién hablas. Si algo enfría tu espíritu, no viene del Señor. El altar necesita pureza, no distracciones. Cuarto, usa cada espacio como tierra santa. No pienses que solo se ora en el cuarto o que la Biblia solo se lee en la iglesia. Tu casa entera es altar. Y mientras ese fuego arda, el enemigo no podrá tocar lo que el cielo ya marcó como suyo. He aprendido a través de los años que cualquier rincón donde yo camine puede convertirse en un altar si el Espíritu Santo está allí. O si mi cocina no tiene que ser solo un lugar donde se preparan alimentos, puede ser un espacio de adoración viva. Y en mi sala, yo he sentido al Espíritu moverse con poder, transformándola en un púlpito de proclamación. Incluso en el baño, en medio del silencio, mi alma ha encontrado un refugio donde la oración fluye como un río. No limitemos la presencia de Dios a un solo lugar. Haz que todo el hogar arda con fuego santo. Una de las llaves más preciosas que el Espíritu Santo me enseñó para mantener viva su presencia es esta: hablar en voz alta. ¿O cuántas veces lo he hecho sin sentir absolutamente nada? Pero aún así yo hablaba, porque al declarar vida, al traer a mi memoria sus promesas, al pronunciar la palabra, con mis labios yo estaba alimentando el fuego. Y aunque a veces mis emociones me fallaban, aunque alguna jornada fuera difícil, nunca pensé que el altar se había perdido. No, mi querido amigo, uno simplemente lo vuelve a encender. Se levanta, alza sus manos y proclama nuevamente, porque el fuego de Dios no depende de lo que siento, sino de cuánto me rindo a Él. Nunca lo olvides, el enemigo no teme a un lugar que ardió una vez. Él tiembla ante un hogar que permanece encendido día tras día.
porque donde el fuego del Espíritu no cesa, no hay lugar para sus mentiras. En medio de alabanzas constantes no puede susurrar. En una casa donde la palabra es hablada a diario, él no puede sembrar confusión. Levítico capítulo 6, versículo 13. Lo dice con claridad. No es una sugerencia, es una estrategia celestial. Es el diseño divino para vivir en victoria continua sin depender de temporadas, sin prenderse y apagarse. Hoy lo declaro con firmeza, mi casa no será un altar muerto. Mi hogar vivirá cada día bajo la llama del Espíritu Santo. Y no será solo una visita pasajera. Su presencia habitará aquí. Y cuando esto sucede, no solo se protege el ambiente, también se prepara el camino para lo que viene. Porque donde el fuego nunca cesa, el aprendizaje crece. Y el siguiente paso será transferir este fuego a los que vendrán después de nosotros. Porque si nuestros hijos aprenden a levantar el altar, el infierno perderá mucho más que una batalla. He descubierto cómo mantener el fuego vivo en mi hogar, cómo declarar las promesas con fe, cómo establecer un altar espiritual que respira. Pero también he sido testigo de una trampa antigua, una estrategia silenciosa del enemigo para recuperar terreno sagrado, el silencio. Mientras yo callaba, él hablaba. Mientras pensaba la palabra, pero no la pronunciaba, él construía atmósferas de confusión. Y hay una verdad que el infierno odia profundamente. Satanás no teme una Biblia cerrada. Él teme una boca que proclama. Por eso hará todo lo posible para que yo guarde silencio. Me lanzará el cansancio, la distracción, la vergüenza. Intentará convencerme de que repetir un versículo no tiene poder, que hablar en voz alta la Escritura es innecesario. Pero yo sé la verdad. Cada vez que mi voz proclama un versículo, algo se estremece en el mundo invisible. Y Jesús lo demostró. En Marcos capítulo 4, versículo 39, cuando el viento rugía y el mar se desataba, él no se quedó en silencio, no meditó en paz, no pensó en tranquilidad. Él habló, calla, enmudece, dijo, y el caos obedeció. ¡Oh, qué maravilla! Porque cuando la voz de Dios se libera, hasta la tormenta se arrodilla. Y tú y yo, hechos a su imagen, también tenemos esa autoridad, cuando nuestras palabras están alineadas con la palabra. Pero Satanás lo sabe, por eso quiere que lea en silencio, que no incomode el ambiente espiritual. Él sabe que mientras no hable, puede seguir operando, pero el momento en que abro mi boca y declaro silencio, esta casa le pertenece al Señor, algo poderoso sucede. El infierno retrocede. El temor se disipa. La paz de Cristo gobierna. Esto es lo que veo en muchos hogares. Comienzan con entusiasmo, con oraciones encendidas, con voces que proclaman, pero con el tiempo el ritmo disminuye. La voz se apaga, la atmósfera se enfría y lentamente la voz del enemigo se hace sentir otra vez. En las discusiones, en la apatía, en el cansancio, en los sueños turbios. ¿Y sabes por qué? Porque donde no se habla fe, se escucha confusión. Donde no se proclama la palabra, la oscuridad llena el vacío. Este es un llamado que arde en mi espíritu. No te acostumbres al silencio. No conviertas tu hogar en un lugar mudo, porque donde no hay proclamación, no hay defensa. Y sin defensa, el enemigo avanza. Habla, comienza a declarar. No esperes a sentir,
Proclama paz antes de que venga la tormenta. Declara cobertura antes de que el ataque toque tu puerta. Habla vida antes de que la muerte se acerque. Estoy aquí lista para hablarte desde lo más profundo de mi corazón, tal como el Espíritu Santo me lo ha enseñado. No es necesario que todo sea perfecto. No necesitas grandes discursos ni palabras cuidadosamente pulidas. No, basta con fe. Fe en que lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Y cuando tú crees y hablas en esa fe, el ambiente en tu casa comienza a cambiar. Cada mañana al despertar, dile al Señor: hoy tú eres mi paz. Y cuando llegue la noche, susurra: mi hogar está en tus manos. Si surge la tensión, no te quedes en silencio. Di con convicción: el amor de Cristo reina aquí, porque cada palabra que sale de tus labios con fe es como semilla que se siembra, como espada que corta en el espíritu. No te calles más. Jesús nos dejó el ejemplo. Él no se sometió a la tormenta, no se doblegó al viento ni al mar. Y tú, hijo de Dios, hija del Altísimo, tampoco debes quedarte en silencio frente a lo que quiere perturbar tu hogar, porque donde no se habla la palabra, el enemigo se acomoda, pero donde ella es proclamada, él no resiste, él huye. Y si anhelas ver ese ambiente transformado con poder verdadero, entonces abre bien tu corazón, porque lo que te compartiré ahora es crucial. Vamos a limpiar, sí, a limpiar espiritualmente cada rincón de tu hogar, porque un hogar que proclama la palabra también debe cerrar las puertas que jamás debieron abrirse. Y cuando tú empiezas a hablar, cuando tu voz se vuelve espada, algo empieza a suceder, el enemigo pierde terreno. Pero no creas que se rinde fácilmente. Cuando ve que el ambiente cambia, que la luz empieza a brillar, busca grietas más pequeñas. Ya no entra por la puerta principal, intenta colarse por las rendijas invisibles. Y muchas veces esas rendijas están en cosas que ni siquiera consideramos peligrosas, objetos, costumbres, hábitos que parecen inofensivos. No es suficiente con proclamar la verdad si lo que está en tu entorno contradice lo que estás diciendo. En algunas casas se ora por paz, pero se permiten palabras cargadas de ira. Se pide protección divina, pero se consumen contenidos que exaltan las tinieblas. Se busca santidad, pero se retiene lo impuro por costumbre o por apego emocional. Y aunque se esconda todo eso, tiene consecuencia. El capítulo 7 de Josué nos muestra algo que sacude el alma. Después de una victoria gloriosa en Jericó, el pueblo de Israel fue derrotado por una ciudad mucho más pequeña. ¿Qué ocurrió? Un solo hombre, Acán, tomó para sí objetos que Dios había prohibido. Lo escondió en su tienda. Y aunque fue un acto secreto, toda la nación fue afectada. Una sombra se deslizó desde ese rincón oculto y trajo derrota. El enemigo encontró tierra fértil en lo que estaba escondido. Esa historia no está allí para asustarnos, sino para despertarnos. Lo que toleras te ata. Lo que escondes te expone. Lo que justificas puede estar robándote la paz. Hoy el Espíritu Santo está tocando la puerta de tu hogar, no con juicio, sino con amor. Él quiere preparar tu casa para algo mayor. Si ya has encendido el altar de oración, ahora es tiempo de purificarlo. Pídele a Dios que te muestre si hay algo en tu casa que no debe estar. No se trata solo de imágenes o símbolos contrarios al Evangelio. A veces son regalos de personas que estuvieron involucradas en prácticas ajenas al Espíritu de Dios. O tal vez libros, películas que glorifican la hechicería.
o canciones que abren puertas al temor al pecado. Incluso pueden ser recuerdos de relaciones rotas, heridas, no entregadas aún por completo. La limpieza espiritual no empieza con una lista de cosas prohibidas. Empieza con el susurro del Espíritu Santo, esa voz suave que te dice: esto ya no edifica, esto no es parte de quien eres ahora. Y cuando escuches esa voz, no dudes, no lo guardes por si acaso, no digas: es solo decoración. Si el Espíritu lo señala, es porque hay algo detrás de eso. Después de escuchar, actúa. Hay cosas que no deben ser donadas ni regaladas. Deben ser destruidas, porque si el enemigo usó eso para establecer presencia en tu hogar, no puedes transferirlo a otro. Es una contaminación espiritual y debe terminar contigo. En muchos hogares el ambiente no cambia, no porque falte oración, sino porque sobra tolerancia. Una vez que saques todo lo que no agrada al Señor, entonces declara vida. Habla la palabra en cada habitación. Camina por tu casa proclamando versículos. Consagra cada rincón con autoridad. Si lo sientes en tu corazón, unge con aceite como señal profética, pero hazlo con fe, no como quien repite un rito vacío, sino como quien entiende que cada palabra abre camino para el Espíritu Santo. Y no tengas miedo si el enemigo intenta susurrarte que exageras, que esto es fanatismo, que no hace falta tanto. Él sabe muy bien lo que está en juego, y tú también debes saberlo. Oh Señor, cómo deseo que puedas oír mi corazón mientras te hablo, porque lo que voy a compartir contigo no es una idea humana, sino algo que el Espíritu Santo me ha hecho vivir. No es una doctrina, es vida. Yo sé lo que significa cuando el enemigo quiere llevarte de regreso, cuando quiere que mires atrás y abraces lo que ya no tiene lugar en la voluntad de Dios para ti. Pero cuando tú decides con todo tu ser que tu hogar será un altar y no un depósito de memorias rotas, entonces estás marcando un antes y un después en tu caminar con Jesús. La palabra dice en Efesios: no des lugar al diablo. No es una opción, es una instrucción divina. No le abras espacio, no le reserves rincones en tu mente, ni en tus pantallas, ni en las conversaciones de tu día. Porque cuando limpias tu casa, no solo estás quitando lo sucio, estás preparando el lugar para que la gloria del Altísimo lo habite. Y eso, amado mío, nos lleva a una responsabilidad aún mayor lo que sale de tu boca. He aprendido que así como ciertos objetos físicos cargan un ambiente, tus palabras también lo hacen. Quizás tu casa ya está limpia en lo natural, pero si lo invisible, tus palabras, siguen envueltas en quejas críticas o temores, entonces estás dejando grietas por donde el enemigo puede volver a entrar. Esto no es una emoción, es un principio eterno. Proverbios 21 lo dice con autoridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, no en las manos, no en las circunstancias, no en lo que otros hagan contigo, sino en la lengua, porque lo que hablas edifica o derriba, sana o contamina, eleva muros de feu, o abre puertas al infierno. Y esto es tan real como el aire que respiras. ¿Cuántas veces un momento de calma se convirtió en tensión por una palabra mal dicha? ¿Cuántas veces una conversación inofensiva terminó cargando el ambiente de tristeza o confusión? Tus palabras tienen peso espiritual, huelen, tocan, permanecen.
Cuando hablas desde el temor, todo huele a miedo. Cuando hablas desde la frustración, todo vibra con ansiedad. Pero cuando hablas desde la fe, cuando hablas desde la palabra, entonces tu voz se vuelve refugio, se vuelve espada, se vuelve altar. Por eso, con lágrimas en los ojos, te digo, conviértete en guardián de tu boca. No desde el legalismo, no desde la religiosidad, sino desde la conciencia de que cada palabra es una semilla que produce vida o muerte. Hay hogares donde se ora por bendición en la mañana y se maldice con quejas por la tarde, donde se pide paz por la noche y se grita al amanecer, se suplica dirección y luego se confiesa desesperanza delante de los hijos. Y esa contradicción anula el fruto. Dios no solo escucha tus oraciones, también escucha tus conversaciones. El mundo espiritual responde no solo a tus decretos de fe, sino también a tus palabras de desaliento. Y cada palabra tiene un eco que permanece en la atmósfera. Es hora de despertar, de hablar con intención, de no lanzar frases sin pensar. Tu boca no es para murmurar, sino para declarar la verdad de Dios, para bendecir, para sanar, para proclamar su voluntad sobre los tuyos. Si de verdad quieres un hogar donde las tinieblas no puedan entrar, entonces haz de tu boca una fuente de vida. Y comienza con lo pequeño. Declara bendición sobre tus hijos, aun cuando no veas el fruto. Proclama vida sobre tu matrimonio, aunque atraviesen un valle. Habla paz sobre tu casa, aunque los vientos sigan golpeando. No esperes sentirlo. Háblalo hasta que se vuelva realidad. Tus palabras son como ladrillos invisibles que levantan murallas, techos, puertas en el espíritu. Cada vez que declaras fe, levantas un muro contra la duda. Cada vez que proclamas una promesa, se abre una ventana de luz. Y si has fallado, si tus palabras fueron como espinas, no estás condenado. Solo necesitas volver, arrepiéntete y empieza otra vez. Hoy es el día para alinear tu lengua con lo que crees, para que tu casa no solo esté limpia por dentro, sino protegida por fuera con muros de luz hablada. En el próximo paso, subiremos aún más. Porque no se trata solo de evitar palabras negativas. Se trata de usar tu voz como un canal profético, de declarar cada día palabras fundadas en la Escritura que atraigan la gloria de Dios. Porque tu voz no solo limpia, también puede invocar el cielo. Puedo recordar tantas veces cuando la luz del Espíritu Santo llenaba un lugar, cuando el aire mismo parecía arder con su presencia. Pero te digo algo que aprendí con el tiempo: una atmósfera encendida por Dios necesita más que una visita ocasional del cielo. Necesita mantenerse con palabras vivas, con declaraciones que llevan su poder. Cuando el Señor purifica un hogar, cuando su gloria comienza a llenar cada rincón, hay algo que diferencia una experiencia momentánea de una transformación que perdura. Es la proclamación constante de sus promesas sobre tu casa, sobre los tuyos. No es suficiente orar en silencio y esperar lo mejor. No basta con tener buenos pensamientos. ¿O no, mi querido amigo? La verdadera protección espiritual, la cobertura que permanece, se construye con lo que sale de tu boca. Tienes que hablarlo, tienes que liberar esas palabras con autoridad, con fe, con esa certeza de que el cielo está escuchando. El Salmo 103, versículos 17 y 18 lo declara: la misericordia del Señor no tiene fin para los que le temen, y su justicia alcanza a los hijos y a los hijos de sus hijos. Pero esta promesa se activa no con un susurro mental,
no con una lectura de rutina, sino cuando la proclamas con convicción, con tu voz envolviendo tu hogar como con un manto celestial, frase tras frase, promesa tras promesa. Cada vez que yo decía, mi familia le pertenece al Señor, era como si el mismo cielo pusiera un estandarte sobre mi casa. Cuando pronunciaba, mis hijos servirán a Dios, sabía que esas palabras no eran huecas, estaban sembrando algo eterno en un terreno invisible. Tal vez tú no ves todavía ese fruto, tal vez tus hijos no están caminando como quisieras, pero escucha bien, el cumplimiento de la promesa no depende de su estado presente, sino de la fidelidad del que la pronunció. Demasiados padres oran, pero se olvidan de cubrir con palabras de poder. Hay matrimonios que claman por restauración, pero se siguen profetizando ruina a sí mismos con lo que dicen. Justo ahí es donde el enemigo encuentra una entrada. Se desliza entre las palabras que carecen de dirección, entre los decretos llenos de duda, entre suspiros de derrota. Pero tú no tienes que permitirlo. Tú puedes hablar diferente. Tienes autoridad. Dios te la dio. Usa tu boca como arma de cobertura. Usa tu voz como instrumento del cielo. Declarar bendición no es una ceremonia simbólica, es una guerra espiritual, y cada vez que lo haces, estás construyendo un muro que el enemigo no puede cruzar. Estás llamando a los ángeles a intervenir. Estás rompiendo planes oscuros. No hablas al aire, hablas al cielo. Y estás sembrando eternidad, estás plantando vida en los tuyos. No necesitas un lenguaje perfecto, no hace falta ser experto. Basta con tener el corazón alineado al trono y soltar lo que ya está escrito. A veces lo harás al despertar caminando por el pasillo de tu casa. Otras veces al mirar dormir a tus hijos. Tal vez en medio de una discusión, cuando todo te empuja a gritar y tú decides hablar paz. Eso es reinar. Eso es ejercer dominio espiritual. No hables desde el cansancio. No repitas lo que ves con tus ojos. No declares tus temores. Habla lo que Dios ya dijo. Aunque no haya señales, háblalo, porque el mundo espiritual no se mueve por lo que sientes, sino por lo que confiesas en fe. Hay hijos que no fueron rescatados por una charla, sino por una madre que oraba y declaraba sobre su almohada noche tras noche. Hay esposos que regresaron al Señor porque una mujer día tras día proclamó que Cristo reinaría en ese hogar. No se trata de convencer a nadie, se trata de establecer lo que el Padre ya decretó. Y si alguna vez tu boca habló juicio, desesperanza, enojo, no te condenes. Hoy puedes consagrarla de nuevo. Hoy puedes empezar otra vez. Habla con intención, habla con amor, habla con autoridad, porque en el ámbito espiritual, cada palabra es una espada que corta una semilla que germina un muro que se levanta. Y lo más maravilloso es que esto no es algo que haces una sola vez, es un estilo de vida, una rutina espiritual que enciende el ambiente, que resguarda a los tuyos, que prepara una herencia bendecida. Y lo más glorioso de todo es cuando ya no eres solo tú el que proclama, cuando tus hijos también lo hacen, cuando en tu hogar ya no se oye solo tu voz, sino un eco de fe que recorre generaciones, porque la verdadera victoria no está solo en cubrir, sino en formar. No está solo en proteger, sino en entrenar. Entrenar corazones jóvenes para que se conviertan en voces firmes del reino. Guerreros desde pequeños. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, el Señor lo deja tan claro: no basta con conocer los mandamientos. Estoy aquí para decirte algo que arde
en lo más profundo de mi corazón, algo que he aprendido caminando con el Espíritu Santo día tras día. La palabra de Dios no fue dada para ser archivada en libros cerrados, ni para ser mencionada de vez en cuando como un susurro de domingo. No. Fue dada para ser respirada, vivida, hablada con cada latido. El Señor ha dicho que sus palabras deben estar en nuestros corazones, que las hablemos con nuestros hijos en casa al andar, al acostarnos y al levantarnos. Eso no es una sugerencia, es una invitación del cielo para vivir una vida donde el hogar se convierte en santuario, donde el Espíritu de Dios es el maestro principal y la palabra el lenguaje diario. Algunos padres piensan que es suficiente con que sus hijos crean en Dios. Pero, escúchame, el enemigo no tiembla ante una creencia superficial. El infierno se estremece cuando un niño declara la palabra, cuando una niña ora con fe, cuando un joven responde al miedo no con llanto, sino con la Escritura. Es allí, en esas pequeñas voces, donde se forjan guerreros. Lo que plantes hoy en sus corazones marcará eternamente su caminar espiritual. No necesitas un púlpito en casa, ni largas jornadas de oración para formar a tus hijos. No se trata de rituales vacíos, sino de encender la llama de la verdad de Dios en el lenguaje cotidiano. Enséñales a hablar con fe, a declarar vida, a responder al dolor con la palabra, a conocer lo que dice Dios por encima de lo que el mundo grita. Cuando un niño proclama con su boca «Dios está conmigo, no temeré», se levanta una muralla de luz que lo sigue a la escuela, al parque, a cada rincón donde ponga sus pies. Y cuando ese pequeño se duerme recitando un salmo, su descanso es guardado por el cielo mismo. Si en medio de la oscuridad de la noche sabe clamar a Jesús, no correrá al cuarto de sus padres, sino que sabrá usar su propia voz para reprender las tinieblas. Eso, mi querido, es formación espiritual. Eso es legado eterno. La enseñanza que permanece no es la que se impone, sino la que se vive. Nuestros hijos no repetirán lo que les decimos, sino lo que ven que somos. Si hablas bendición, ellos aprenderán a bendecir. Si te ven orar con fervor, ellos buscarán ese mismo fuego. Si la palabra tiene valor para ti, también lo tendrá para ellos. Porque el fuego del altar no se transmite por sangre, sino por ejemplo vivo. Tal vez tus hijos aún son pequeños, pero su espíritu ya responde a lo eterno. Y el enemigo lo sabe, por eso intenta atacarlos desde temprano. Pero tú, madre, tu padre, tienes autoridad para prepararlos como flechas que vuelan directo al propósito de Dios, como soldados que no huyen ante el primer viento. Enséñales a declarar versículos al comenzar el día, a orar por sus compañeros, a pedir la guía del Espíritu Santo antes de tomar decisiones. Que su fe no sea algo religioso, sino una experiencia viva. No es doctrina seca lo que necesitan, sino una relación palpitante con Jesús. Puedes empezar con cosas tan sencillas como elegir un versículo a la semana y repetirlo juntos antes de dormir. Haz con ellos una oración de protección cada mañana. No les digas buena suerte, proclamen juntos: hoy no temo porque Dios va conmigo, o mi mente está llena de paz, no de miedo. Cada frase dicha con fe es una semilla que crece, una raíz que profundiza. Y si tus hijos ya no son niños y sientes que se han alejado, no te desesperes.
Oh, no pierdas la esperanza. Todavía puedes influir con tu testimonio, con tus palabras, con tu clamor en la noche. No subestimes el poder de una madre que intercede, de un padre que sigue hablando vida cuando todo parece en silencio. En el mundo espiritual no se necesitan oídos atentos, sino una boca con autoridad que proclame la verdad de Dios. Cada hogar que forma hijos en la palabra está edificando una muralla invisible pero invencible. Un linaje no solo de creyentes, sino de proclamadores. Esa herencia no se borra, esa semilla, volverá, ese fruto será eterno. Lo que se dice en fe, aunque no se vea al instante, edifica estructuras en el reino espiritual que jamás serán derribadas. Y ahora que sabes cómo levantar voces que resuenen desde el altar de tu casa, ha llegado el momento de convertir esa atmósfera en una rutina diaria. Porque una casa que habla la palabra debe caminar en ella. Y lo que viene después te mostrará cómo mantener encendida la llama sin que se apague jamás. Cuando tus hijos comienzan a declarar la palabra y tu hogar se transforma en un altar de proclamación, no solo estás levantando un muro espiritual, estás provocando guerra en el infierno, porque nada incomoda más a las tinieblas que una casa que brilla con la luz de la verdad. Hay momentos en que el Espíritu Santo me inquieta con una urgencia suave pero firme para advertirte: no todo lo que parece tranquilo lo está. Yo he aprendido a lo largo de los años que necesitamos un corazón vigilante, un espíritu despierto. No basta con mirar lo visible. A veces, en medio de lo cotidiano, hay un susurro invisible que busca abrir grietas en nuestro hogar. ¿Sabías que el apóstol Pedro ya nos advirtió de esto? Él escribió: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». ¿Y cuánta verdad hay en eso? El enemigo no descansa, no se distrae, no toma vacaciones. Él está observando, esperando el momento preciso. Si no logra entrar por la puerta, buscará una ventana olvidada, una emoción desbordada, una discusión que se repite sin sentido, noches sin dormir, fatiga sin razón, palabras cortantes entre quienes se aman. Todo eso puede ser una señal de que algo espiritual está oprimiendo el ambiente. Y muchos de los hijos de Dios se pierden en esto porque esperan ver al enemigo vestido de rojo con un tridente. Pero no es así. No, él se mueve en lo imperceptible, se camufla en lo normal, en lo rutinario, en lo que parece simple coincidencia. Y si tu espíritu no está velando, podrías pensar que solo estás teniendo un mal día sin darte cuenta de que estás en el corazón de una batalla espiritual. He sentido esos momentos cuando entras a tu casa y todo se siente más denso, más pesado. Hay una falta de ternura, una tensión en el aire que no se explica. Las oraciones se enfrían. El amor parece callar. Esa es la guerra que muchos no ven, pero que el espíritu percibe. Y si no despiertas, esa atmósfera se instala y se queda. No es para temer, es para actuar con sabiduría celestial. Por eso insisto tanto en el discernimiento. Es tan importante aprender a distinguir lo natural de lo espiritual. No todo es una guerra invisible, pero muchas veces sí lo es. Y puede pasar desapercibida si no estás alerta. Un día todo parece caerse a pedazos. Hay tristeza sin motivo, palabras duras, objetos que se rompen, la oración no fluye y algo se ha apagado. No digas, es una temporada
No digas estamos cansados. No. Si el Espíritu Santo te inquieta, responde. Es momento de levantar la voz, no de callar. No necesitas ver visiones extrañas ni escuchar voces del cielo. Lo que necesitas es un corazón sobrio, un espíritu atento a los pequeños cambios, a los frutos. ¿Hay paz? ¿Hay unidad? ¿O hay caos y distancia? Y cuando lo detectes, no tengas miedo, no huyas, no te quedes inmóvil. Declara con la autoridad de Cristo, porque lo que tú toleras se queda, pero lo que enfrentas en el nombre de Jesús se rompe. Nunca lo olvides, tú eres la autoridad espiritual en tu hogar. No lo es el miedo, no lo es el ambiente, no lo es el enemigo. Si estás revestido de Cristo, tu voz tiene poder para transformar toda atmósfera. Cuando sientas que la opresión ronda tu casa, detente. Guarda silencio unos instantes y comienza a declarar en voz alta: aquí reina la paz de Dios. Camina por cada rincón, proclama su palabra, deja que la alabanza llene cada espacio. Invoca al Espíritu Santo, Él responderá, porque donde hay luz, la oscuridad no puede resistir. Y cuando la verdad se proclama, el infierno retrocede. No se trata de vivir obsesionado, no. Se trata de tener el espíritu despierto, los ojos abiertos. Porque cuando aprendes a discernir, dejas de ser víctima y te conviertes en guardián del altar. Y si tú decides hoy permanecer firme, si no permites que lo invisible dirija tu atmósfera, tu casa, será un lugar de refugio, de paz inquebrantable, de presencia divina constante. Ya sabes cómo identificar el ataque, ya sabes cómo responder. Pero ahora necesitas abrazar el principio que sostiene toda victoria espiritual, la perseverancia. Porque no se trata solo de un momento de fe, sino de una vida entera caminando en ella. Y es justo eso lo que el enemigo teme. Cuando discernes que tu hogar está siendo atacado, apenas comienza la verdadera batalla. La lucha es no rendirse, porque el adversario sabe que no puede arrebatarte lo que el cielo ya decretó, pero intentará desgastarte antes de que lo veas cumplido. Esa es su trampa más sutil: sembrar cansancio, impaciencia, desesperanza. ¿Y cuántos bajan los brazos justo cuando el milagro está por llegar? El apóstol Pablo dejó algo profundamente grabado en mi corazón cuando dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso no fue simplemente una palabra de aliento, fue una advertencia espiritual cargada de verdad. Porque en el mundo del espíritu hay un principio que no cambia: la cosecha llegará, pero solo a aquellos que no se rinden. He visto a tantos comenzar su caminar con un fuego impresionante, con la boca llena de escrituras, limpiando sus hogares, cerrando toda puerta al enemigo. Pero bastan unos pocos días sin ver resultados inmediatos y comienzan las preguntas: ¿de qué sirve orar tanto si todo sigue igual? ¿O será que Dios de verdad me escucha? Y esas dudas, esas dudas, son el susurro que el enemigo espera que abraces, porque él sabe que es el paso previo a que te detengas. Déjame decirte algo: cada palabra de fe, cada clamor derramado en la presencia de Dios, cada acto de obediencia es una semilla eterna, y como toda semilla, requiere tiempo, cuidado y permanencia. Algunas brotan casi de inmediato, otras, aunque no se ven, están estableciendo raíces profundas en la tierra antes de emerger. Pero cada semilla
tiene un momento divinamente establecido para manifestarse. El a su tiempo que mencionó Pablo no se trata de tu calendario humano ni de tus expectativas terrenales. Se refiere al kairos de Dios, ese tiempo perfecto donde los cielos se abren por decisión soberana del Altísimo. Mientras esperas ese momento, tu misión es una permanecer firme. No te muevas por lo que tus ojos naturales te muestran, sino por lo que tu espíritu sabe con certeza. Dios ha hablado, Dios ha prometido, porque cada vez que eliges seguir orando sin ver respuesta, estás haciendo fuerte tu espíritu. Cada vez que declaras su palabra sin evidencia, estás alimentando tu fe. Cada vez que adoras en medio del caos, estás desplazando las tinieblas, aunque no lo notes. Esta batalla espiritual no se define en un instante, es una lucha constante y no la gana el que más grita al inicio, sino el que persiste cuando todo está en silencio. Porque cuando no sientes nada, cuando todo parece igual y decides continuar, estás afirmando que tu fe no se basa en señales, sino en la fidelidad de un Dios que no falla. Hay atmósferas que cambian con una sola declaración, pero hay estructuras del infierno que solo caen con 1000. Solo aquellos que se mantienen ven esas estructuras derrumbarse, porque la repetición no es rutina vacía, es el golpe constante de un martillo espiritual que rompe la roca. La oración de cada día no es una obligación pesada, es un río que fluye, que va erosionando toda resistencia del adversario. He visto muchos abandonar porque pensaban que si no había un cambio rápido, entonces no estaba funcionando. Pero esa no es la fe verdadera. La fe genuina se revela cuando hay que esperar. Es la fe que atraviesa noches oscuras, mañanas grises, y aún así declara: mi casa servirá al Señor. Esa fe no solo mueve montañas, hace temblar al mismo infierno. No pongas tus ojos en lo que ocurre con otros. No midas tu camino con el proceso de tu vecino. No pienses que vas mal porque otro llegó más rápido. Cada casa es un diseño distinto. Cada familia tiene su reloj celestial. Lo que importa es que tú no retrocedas. Recuerda lo que está escrito: mi justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No estás luchando por aplausos humanos, ni por consuelo momentáneo. Estás peleando porque sabes que hay un llamado profético sobre tu hogar. Sabes que tus hijos no fueron creados para ser esclavos del mundo. Sabes que ese lugar en el que estás fue apartado para el Señor. Aunque ahora no lo veas, con tus ojos estás estableciendo en el mundo espiritual un altar que no será removido. La perseverancia es la llave de lo invisible. Es la señal de que has crecido. Es el idioma de los guerreros del reino. Y muchas veces, justo cuando todo parece estancado, estás más cerca que nunca del rompimiento. Así que no te detengas. Sigue declarando, sigue orando, sigue limpiando tu casa, sigue vigilando, porque llegará ese día glorioso en que mirarás atrás y sabrás que cada paso de fe fue una piedra puesta en el altar, y verás la gloria de Dios no como un evento aislado, sino como una transformación completa. Y cuando eso ocurra, sabrás con lágrimas en los ojos que no fue suerte ni coincidencia. Fue el resultado de tu fidelidad, de tu constancia, cuando nadie miraba, de tu oración en la soledad, de tu guerra silenciosa, mientras otros bajaban los brazos. Porque Dios honra a los que no se rinden. Ahora, si has llegado hasta aquí, no solo estás protegiendo tu presente, estás sembrando para el futuro. Y eso es lo que el Espíritu quiere que comprendas.
Tu perseverancia está levantando algo que irá más allá de ti. Estás construyendo herencia. La fe que estás eligiendo hoy no muere contigo. Se extiende como un río que alcanzará a tus hijos, a tus nietos y a cada generación que venga después de ti. Cuando decides mantenerte firme sin ver resultados inmediatos, estás haciendo mucho más que ganar una batalla personal. Estás construyendo un legado eterno, porque la herencia espiritual no nace de un momento de emoción, sino de una vida de perseverancia. Por experiencia propia, sé que cada decisión que tomamos en obediencia al Señor no queda en el vacío. Yo he vivido suficiente como para entender que nuestras palabras, nuestras oraciones y esa fidelidad diaria, aunque parezca pequeña, están escribiendo algo que irá mucho más allá de lo que podemos ver. Así como Josué, que en los últimos días de su vida se puso de pie delante de todo el pueblo y con una convicción que sacudió generaciones declaró: «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». Él no vaciló, no dijo «veré si ellos quieren», ni «lo intentaré». Él lo afirmó con todo su ser. Cuando pronunció esas palabras, no estaba haciendo solo una declaración personal, estaba firmando un pacto eterno para su casa. Con esas palabras, estaba preparando un camino para su descendencia, estaba construyendo una atmósfera donde el Espíritu de Dios pudiera permanecer, incluso cuando Él ya no estuviera en esta tierra. Eso, mi querido, es exactamente lo que el cielo espera de nosotros hoy. Tal vez creas que esa oración que elevas en medio del cansancio, ese esfuerzo por mantener tu hogar lleno de paz o esa decisión silenciosa de declarar palabras de vida solo tienen impacto en tu día a día. Pero eso no es así. Estás modelando una herencia invisible, estás formando la fe de tus hijos, estás sembrando verdad en su espíritu, estás equipándolos para momentos que tú quizás no verás, pero que ellos sí enfrentarán. Cada vez que hablas con autoridad la palabra de Dios en tu hogar, sin darte cuenta, estás enseñando más de lo que imaginas. Aunque ellos parezcan distraídos, aunque creas que no entienden su espíritu, estás siendo entrenado para confiar, para resistir, para avanzar. Cuando ellos te ven resistir el miedo, cuando notan que confías, aun cuando todo parece incierto, cuando te oyen cantar con lágrimas en los ojos, ¡ay, querido! Ellos están absorbiendo una cultura de reino. Esa fe que ahora es tuya, también brotará de sus labios un día. No será solo algo que les contaron, será una verdad vivida. Muchos padres se esmeran en dejar bienes, propiedades, cuentas bancarias, y todo eso está bien. Pero el legado más precioso, el que nunca será destruido, es una casa donde se adoró al Señor, donde la oración fue una práctica cotidiana, donde el enemigo no tuvo lugar. Ese legado permanece. Quizás vienes de una historia rota, donde nadie te enseñó a orar, donde todo lo que conociste fue abandono, gritos o miedo. Y puede que eso te haya hecho pensar que no puedes comenzar de nuevo. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: tú serás el comienzo, tú serás el primer eslabón de una cadena nueva, porque lo que no te dieron, ahora lo puedes dar. Lo que no viviste, ahora lo puedes sembrar. No necesitas haber sido perfecto, solo necesitas entregar cada rincón de tu casa a Jesús. Que tu hogar sea ese lugar donde el Espíritu Santo pueda quedarse, donde el nombre de nuestro Salvador sea glorificado. No se trata de tener una vida sin errores, sino de que cada error nos lleve a rendirnos más, que se respire amor, perdón, verdad
y una adoración genuina. Tus hijos no necesitan una vida sin desafíos. Necesitan ver cómo tú enfrentaste los tuyos con la palabra en la boca y la fe en el corazón, porque eso es lo que ellos recordarán, eso es lo que los sostendrá cuando el viento sople fuerte. Y repetirán contigo: yo y mi casa serviremos al Señor. Este es tu momento, esta es tu llamada, esta es tu oportunidad para levantar una bandera que será vista incluso desde lejos. Cuando conviertes tu casa en un altar, no solo estás protegiendo lo que hoy tienes, estás diseñando un futuro donde tus hijos no tendrán que reconstruir desde cenizas, sino que caminarán firmes sobre muros que tú levantaste con tu oración, con tu fe, con tu perseverancia. No permitas que esta generación herede oscuridad, confusión o un silencio que enfría el alma. Déjales un fuego encendido, una atmósfera donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido, una voz que profetiza vida. Este momento marca el final de un estudio, pero para ti, oh sí, para ti, marca el inicio de algo eterno. Ya no eres solo alguien en busca de libertad. Ahora eres un sembrador del reino, un arquitecto de promesas celestiales, alguien que ha entendido que todo lo que pasa dentro de tu casa puede transformar lo que ocurre fuera de ella. Que este día quede grabado en el cielo como aquel en que decidiste ser raíz, para que muchos puedan florecer. Que cada rincón de tu casa esté impregnado de la palabra viva, que cada espacio esté rebosante de su gloriosa presencia. Que tu legado sea visible a los ojos del cielo, una familia rendida, consagrada, caminando día tras día en la voluntad perfecta del Señor. Porque cuando el Espíritu Santo habita en un hogar, esa casa no será movida, permanecerá para siempre. Has llegado hasta este punto y eso habla profundamente de lo que hay en ti. En un tiempo donde todo es fugaz, donde el mundo corre y los corazones apenas se detienen a escuchar al Espíritu, tú elegiste quedarte, tú elegiste detenerte. Y eso, querido mío, eso es un milagro, porque no es común, no es casualidad, es un eco del cielo en tu alma, una señal de que formas parte de los que han sido despertados. Escúchame bien, son muy pocos los que llegan hasta aquí. Muchos comienzan con un fuego pasajero, pero se desvían en medio del ruido. Algunos sienten que ya lo saben todo y se alejan, pero tú no. Tú decidiste permanecer, y esa decisión, esa fidelidad, revela una sed que solo puede nacer del Espíritu, una sed que no se sacia con palabras vacías, sino con la gloria de Dios. Por eso déjame felicitarte, porque no has terminado simplemente un video. Has cruzado una línea invisible, has resistido la batalla espiritual que muchos ni siquiera notan. Has soportado el cansancio, has callado las voces que intentaban distraerte, y eso te hace especial ante los ojos de Dios. Ahora te pido algo sencillo pero poderoso. Escribe aquí debajo esta frase: Dios me habló en mi casa. Esa será nuestra señal espiritual. Esa será la manera en que sabré que tú estás entre los que escucharon con el alma, entre los que entienden que el hogar no es solo un lugar físico, sino un territorio sagrado. Hoy hemos caminado juntos por una senda espiritual. Has aprendido cómo el enemigo busca infiltrar tu casa en silencio, cómo distorsiona la atmósfera, cómo toma lugar cuando los hijos de Dios se callan. Pero también has visto el poder de la palabra hablada. Has reconocido la autoridad que fluye cuando proclamas las promesas del Señor.
y cómo esos 5 salmos se levantan como muros invisibles impenetrables. ¿Sabes ahora que Satanás no teme a una Biblia cerrada, pero tiembla ante una voz que declara con fe? ¿Has comprendido que proteger tu casa espiritualmente no es un sentimiento, es una elección diaria? Te mostré cómo tu voz es una espada, cómo puedes discernir los ataques invisibles, cómo establecer hábitos que mantengan encendida la llama del Espíritu en tu hogar. Descubriste que no luchas solo por ti, sino que estás edificando un legado, un refugio para tus hijos, un altar eterno para tus generaciones. Y ahora, amado, ahora que sabes todo esto, ya no hay vuelta atrás. La verdad revelada transforma. Y una vez que el Espíritu Santo enciende su luz en ti, no puedes hacer como si nada hubiera pasado. Has sido activado por Dios. Por eso quiero dejarte una frase, una declaración breve, pero cargada de eternidad. Escríbela. Declárala con todo tu ser: mi casa es un altar. Al hacerlo, sellas esta experiencia con fe viva. Escúchame bien, alma querida. Este canal no es un simple canal. Es una antorcha encendida por el Espíritu Santo en medio de tanta oscuridad. Cada mensaje que recibes aquí es una chispa divina. Cada enseñanza es fuego. Cada palabra que sale de aquí es un golpe contra las tinieblas. Millones consumen contenido sin propósito, sin vida, sin unción. Mientras tanto, el enemigo se filtra en los hogares, en los niños, en los pensamientos. Pero si tú encontraste luz aquí, no la apagues. Comparte este video. Esparce esta palabra. No la guardes solo para ti. Imagina este espacio como un faro. Y si ese faro se apaga, ¿cuántos quedarán perdidos? Tú eres parte del resplandor. Tú eres parte del mover. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. No por mí, no por los números. Hazlo por tu alma, por tu casa, por tu eternidad. Cada suscripción es una muralla más que levantamos juntos. Si ya eres parte de esta comunidad, levanta la cabeza con gozo, porque estás invirtiendo en lo que no perece, en lo eterno, en lo glorioso. No seas como los que encienden la llama por un momento y luego la dejan morir. Sé como los que alimentan el fuego, como los que cuidan el altar, como los que no permiten que la presencia del Espíritu Santo se enfríe en su hogar. Él, el Espíritu Santo, no te trajo aquí por azar. Él te escogió, te habló y ahora espera tu respuesta. No apagues su voz, no cierres tu corazón. Profundiza, sigue escuchando, sigue aprendiendo, porque esto no es un final. Es el comienzo de una vida completamente nueva. Tu casa fue señalada desde lo alto para ser un refugio. Tu voz fue creada para transformar la atmósfera. Tu fe no es débil, es fuego. Y tu legado ya comenzó. Ahora ve, y que toda sombra sepa que en tu hogar reina la luz,